Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 24 de agosto del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que ustedes y yo, como dice allá en Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al 8, si hoy escuchamos la palabra del Señor, no endurezcamos nuestro corazón, sino pidamos al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté en nosotros activa, operante, que ejerza su acción, que ustedes y yo, perseverando en ella, demos mucho fruto, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice allá en la primera carta de San Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tus dones, para que, iluminado y alimentado por la palabra del Señor, persevere en ella y dé mucho fruto y alcance la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe: ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes, por abrir vuestros corazones para que hasta allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Bartolomé, uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy estamos meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 45 al 51. Nos dice la palabra de Dios: Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribió Moisés Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Entonces Felipe, luego de él tener ese encuentro con el Señor, luego de Felipe tener el conocimiento de que Jesús es de quien hablaba Moisés y los profetas, de que Jesús es el Hijo de Dios, entonces Felipe le dice a Natanael, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, lo hemos encontrado. Entonces, para Felipe hablar a Natanael de Jesús, Felipe primero, él tiene el encuentro con el Señor. Esto nos enseña a nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Ustedes y yo tenemos el deseo que las personas, especialmente nuestros familiares, nuestros hijos, conozcan del Señor y conozcan de los caminos del Señor y busquen de los caminos del Señor. Pero primero tenemos nosotros que ser un ejemplo para ellos seguir. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, dice por ahí una frase. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros de tener ese buen deseo de que nuestros familiares se acerquen a Dios, cuando nosotros mismos no tomamos el tiempo de buscar del Señor, de acercarnos a Él, de acercarnos a los sacramentos, de acercarnos a la Sagrada Eucaristía, de acercarnos a la catequesis, de acercarnos a la palabra del Señor? Decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y nosotros queremos conocer a Jesucristo y no nos tomamos el tiempo de conocerlo y dejarnos que Él nos hable a través de la Sagrada Escritura, que es inspirada por Dios, como dice en 2 de Timoteo 3:16. Felipe nos muestra cómo para hablarle a alguien de Dios, primero tenemos nosotros que tener un encuentro con el Señor. Tenemos que ser un testimonio vivo de que somos cristianos, de que somos creyentes y de que somos servidores del Señor, de que somos, de que nos hemos dejado, como dice en Jeremías 27, seducir por el Señor. Me ha seducido, Señor, y me dejé seducir. Pero ¿cómo puede suceder eso si ustedes y yo no nos dedicamos el tiempo para buscar del Señor y nos enfocamos en muchas de las cosas terrenales? Allá en Colosenses capítulo 3, del 1 en adelante, nos dice San Pablo que tenemos que ver y buscar las cosas celestiales, porque esas son las cosas que nos van a durar para siempre. Lo terreno es terreno y cuando nos morimos todo se queda aquí. Mas lo que hemos construido en el cielo a través de nuestras buenas obras, a través de nuestras obras de caridad, a través de ayudar a los pobres, de asistir a los más necesitados, eso es lo que nos va a llevar y a durar para siempre. Como dice allá en Mateo capítulo 6, del versículo 19 al 20, que tenemos que hacer tesoros en el cielo, no aquí. Y guiados por la palabra del Señor, ustedes y yo podemos caminar, guiados por la luz de la palabra del Señor, podemos caminar en este mundo lleno de tinieblas, de una tenebrosa oscuridad. Y ahí es donde la palabra de Dios, como dice en 2 Pedro 1:19, es esa lámpara, es esa luz, como dice el Salmo 105, versículo 119, el Salmo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Y luego que Felipe tiene ese encuentro con el Señor, entonces él habla a los demás. Por eso ustedes y yo, para que nuestra familia, para que nuestros hijos se acerquen más al Señor, es importante ustedes y yo tener ese encuentro con el Señor y que nuestra fe siga progresando cada día, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3.
de buscar cada día del Señor, de buscar, como dice en Efesios 5:10, cuál es la voluntad del Señor. Como dice en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17, de aprovechar el tiempo presente y no vivir como tontos, dice, sino vivir buscando cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, 1 Timoteo 2:4, es que todos se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Para eso tenemos ustedes y yo que dejarnos tocar por el Señor y ser a la vez obedientes al mensaje del Señor, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice a Felipe, hemos encontrado de quien hablaron Moisés y los profetas. Lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Aquí claramente dice el hijo de José de Nazaret. Entonces nos dice la Sagrada Escritura que José no tenía más hijos. Solamente hago este paréntesis para quienes se confunden y dicen, José tenía más hijos. No tenía más hijos. Si no dijera uno de los hijos de José, aquí dice el hijo de José. Muy bien, de Nazaret. ¿Cuál es la respuesta de Natanael? Le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Entonces, Natanael le responde de una manera un poquito dura, un poquito que a cualquier persona una persona que no se controla puede hacerle cambiar de ánimo, de actitud, de carácter, de proceder. Cuando Felipe le dice, a Natanael hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, aquel de quien hablaron los profetas, de quien habló Moisés. Y Natanael dice, de Nazaret, ¿qué de bueno puede salir? Puede salir cosa buena de Nazaret. Felipe utiliza la prudencia. Por eso ustedes y yo tenemos que utilizar siempre, pedir al Señor que nos dé la prudencia. Proverbios capítulo 2 del versículo 1 en adelante dice que tenemos que pedir al Señor sabiduría, inteligencia, prudencia, para así tener el temor a Dios. Felipe no dice nada. Ven y lo verás. Él no se pone a discutir, oye, pero ¿qué te pasa? Respeta. ¿No te das cuenta que él es el Hijo de Dios? Pudo haber él caído en una vana palabrería, pero es inteligente. Simplemente dice, ven y lo verás. Entonces ahí, cuando Felipe le dice a Natanael, ven y lo verás, entonces Felipe le trae a Natanael que él tenga ese encuentro con el Señor y el Señor hace el trabajo. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. No, muchas de las veces nosotros podemos hablarle del Señor a alguna persona, leerle la palabra del Señor, hacer lección divina, y de pronto estas personas no se ve que no ponen atención, o se distraen, o todo sigue igual. Lo importante de ustedes y yo es sembrar la semilla. Ya Dios sabe cuándo va a crecer, cuándo va a madurar. A ustedes y a mí, Dios nos va a pagar. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Viene a dar a cada quien según su trabajo. Y nuestro trabajo es enseñar, evangelizar, llevar la palabra de Dios a más personas. Eso es nuestro trabajo. De que lo crean. Allí en Ezequiel 3:27 dice, si lo creen bien, pero si no lo creen, igual hay que hablar. Igual, de todas maneras, la semilla del reino de los cielos está siendo sembrada. En su tiempo dará su fruto. Pero no pretendamos que haya fruto si ustedes y yo no sembramos. Tal vez por desánimo, por falsa vergüenza, tal vez porque nos gusta siempre estar con rodeos, como nos explica ya San Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 2. Tenemos que hablarles especialmente a nuestros hijos, a nuestra familia del Señor y a todos cuantos el Señor nos ponga en nuestro camino. Tenemos que hablarle del Señor y con la palabra de Dios. No pretendamos hablar del Señor sin la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es
la palabra de Dios inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para arguir, para rebatir, dice allá en segunda de Timoteo 3:16. Entonces, Felipe es prudente, él no dice nada. Y le dice, ven y lo verás. Y Jesús, cuando se encuentra con Natanael, Jesús se dirige a él y le dice, vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo, ahí tienes a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice a Natanael, ¿te que me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque Jesús lo sabe todo. Entonces, a ejemplo de Felipe, ustedes y yo tenemos que buscar que las demás personas se acerquen al Señor. Que las demás personas busquen del Señor. Hay personas que su fe va madurando más pronto, otras más después. Pero lo importante para ustedes y para mí no es estar preocupados a ver si estas personas a quienes le hablamos con la palabra del Señor, a quienes le predicamos con capítulo, con versículo, porque ahí es donde crece la fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, no nos preocupemos de si ya se acercan más al Señor o no, sino ocupémonos de sembrar la semilla del reino de los cielos. Y el Señor sabe cuándo esa semilla crece y cuándo esa semilla da fruto. Romanos capítulo 14, versículo 19 dice, procuremos por tanto lo que fomente la paz y la mutua edificación. Felipe estaba fomentando la paz cuando él cayó. Cuando Natanael dice, ¿acaso qué de bueno puede salir algo de Nazaret? Felipe calla, simplemente él actúa. Ven y lo verás. Buscando la edificación también de él. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. También Romanos capítulo 15, versículo 2 nos dice que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Entonces Felipe no se pone bravo, no se pone a discutir con Natanael, sino le dice, ven y lo verás. Lo llama. San Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo del 14 al 15 nos enseña, esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada. Y muchas de las veces nosotros caemos en eso. Cuando hay personas que no quieren escuchar, cuando hay personas que, incluso hay personas protestantes que creen diferente a nosotros los católicos, y muchos de nosotros podemos caer en la tentación del ego, del sarcasmo y de caer en vanas palabrerías, igual que ellos, en vanas palabrerías. Dice ya en la primera carta a Timoteo capítulo 1 del versículo 6 al 7 que muchos pretenden ser doctores, sabedores de la palabra de Dios, pero no se dan cuenta, no saben ni lo que dicen ni lo que afirman. Y en eso ustedes y yo no tenemos que caer. Dice la palabra de Dios, esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada, sino para perdición de los que las oyen. Cuando ustedes y yo queremos y deseamos que la fe de los demás crezca, tenemos que hablar con la palabra del Señor, no con nuestras propias palabras, con la palabra del Señor, según como lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia, el Catecismo, la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura. Porque muchos de nosotros podemos caer en una idea de yo pienso esto, y entonces cada quien piensa lo que quiere, y ahí es donde viene la vana palabrería. Y eso es lo que San Pablo nos advierte, que eso evitemos. Dice, esto es de enseñar y conjura en presencia de Dios, que se eviten las discusiones de palabra que no sirven para nada, sino para perdición
de los que las oyen. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Así tenemos que ustedes y yo presentarnos al Señor. Como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse. Porque como dice en Lucas 10:17, somos siervos inútiles. Hemos hecho lo que había de hacer, lo que se tiene que hacer. Como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Tenemos que ser distribuidores. ¿De qué? De lo que yo pienso, de lo que yo siento. No, de la palabra de la verdad. ¿Cuál verdad? Juan 8:31-32. Ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad, la verdad de la palabra de Dios, no la verdad de Petronilo, de Pánfilo, de Don Pepito, de la señora fulanita, no. La verdad de la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo. El versículo 24. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos. A nosotros no nos conviene altercar, discutir. Miren cómo Felipe no se puso a discutir con Natanael. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso? Él calla y dice, ven y lo verás. Qué hermoso. Bueno, para que ustedes y yo aprendamos a ser prudentes, a no caer en la tentación de discutir o de perder de perder la paciencia. A un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos. Tenemos que ser amable con todos, incluso con los que no piensan igual que nosotros. Hay que respetarles. Son personas hechas a imagen y semejanza de Dios, como es en Génesis 1:27. No es porque, por ejemplo, con nuestros hermanos protestantes, vamos a poner un ejemplo, porque se salieron de la iglesia de Cristo, vamos a tildarles que son esto y aquello. No, sino tenemos que tener un respeto y una estima por todos y ser amables con todos. Así seremos hijos de Dios. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar y sufrido. Tenemos que pasar por sufrimientos y tenemos que ser prontos para enseñar. Buscar siempre hablar de Dios, enseñar las cosas de Dios, enseñar la palabra de Dios, siempre. No cuando a mí me nace, no cuando yo lo siento, sino siempre. Y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad. Qué hermoso, dice, que corrija con mansedumbre a los adversarios, no con insultos, no con gritos, sino tranquilos, con serenidad, con amor a Dios, sabiendo que aunque una persona no piense igual que yo, por eso no necesito insultarle o ser grosero con esa persona. Al contrario, hay que enseñar con mansedumbre, corregirse, mantenernos firmes en nuestra fe, claro que sí, basándonos en la Sagrada Escritura, tenemos que corregir, enseñar, pero nunca insultar o tratarles mal a nuestros hermanos, que son imagen y semejanza de Dios. Y que corrija con mansedumbre a los adversarios, pues si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo que les tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Hay muchos que están cautivos por el diablo, que les tiene sometidos a su voluntad, y cuando llegan al conocimiento de la verdad, entonces
se pueden librar de esos lazos de la mentira. Porque la mentira dura hasta que llega la verdad. Y Satanás, dice Juan 8:44, él es padre de toda mentira. Y la mentira dura hasta que llega la verdad, que decía Jesús en Juan 8:31-32, que seremos verdaderos discípulos del Señor, permaneciendo en la palabra. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que siempre buscar la edificación de los demás, no buscar nuestra propia conveniencia, sino la de los demás para que se salven, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 vamos a leer desde el versículo 32 en adelante. No deis motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos. No tenemos que dar motivos de escándalo ni a los que están dentro de la iglesia, ni a los que no están dentro de la iglesia o a los que no creen en Dios. A nadie debemos de dar motivo de escándalo, ni a la iglesia de Dios. Lo mismo que yo, dice San Pablo, lo mismo que yo me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de los demás para que se salven. Esa es nuestra tarea. Nunca buscar nuestro propio interés, sino buscar el interés de los demás. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se salven. En 1 Corintios 10:24 nos dice la palabra de Dios que nadie procure su interés, sino el de los demás. El de los demás. San Pedro nos dice, vamos a leer la primera carta de San Pedro, capítulo 4, vamos a leer del versículo 10 al 11, para ver cómo nos dice el apóstol San Pedro que ustedes y yo debemos de proceder. Cómo es que ustedes y yo debemos de comportarnos. Primera carta de San Pedro, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo vamos a ver la primera carta de San Pedro. Muy bien. Muy bien. Primera carta de San Pedro, vamos a leer desde el versículo 10 al 11. Primera carta de San Pedro, capítulo 4, del versículo 10 al 11. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Dios a nosotros nos da diversas gracias, diversos dones. Eso tenemos que poner al servicio de los demás. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien corresponde la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces, nos dice la palabra de Dios que el Señor nos da a cada uno de nosotros, nos da una gracia, y que esas diferentes gracias nosotros las pongamos a la disposición de los demás. ¿Para qué? Dice Romanos capítulo 14, versículo 19, para su propia edificación. Y vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 12, del versículo 6 en adelante.
Pero Romanos capítulo 12 del versículo 6 en adelante. Pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de la profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio, la enseñanza, enseñando, la exhortación, exhortando, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Así tenemos que ser nosotros, poner en práctica la palabra de Dios, la cual es la semilla del reino de los cielos, para que así podamos ustedes y yo ser buenos siervos del Señor, buenos discípulos del Señor, buenos miembros de la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de la cual Él es la cabeza, como dice en Colosenses 1:18. Pidámosle al Señor que nos ayude a descubrir aquella gracia que el Señor nos ha dado y pongámoslo al servicio de los demás para su edificación, como dice en Romanos 14:19. Y como dice en San Pablo y en 1 Corintios 10:33, ¿para qué? Para que se salven. Para eso, no para nuestra vanagloria, para decir hoy o creernos en alguna manera más que los demás, eso lejos de nosotros, sino ¿para qué? Para que escuchen la palabra de Dios, para que no endurezcan su corazón y para que se salven, y que así el plan de Dios llega a su plenitud, como dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre a ustedes, a vuestras familias y al mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. De esa manera nos ayudan a llevar la semilla del reino de los cielos a más personas. Como dice en número 6, del 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.